el ámbito organizacional, donde ya no hay un enemigo que es en el ámbito de la guerra, sino que tenemos unos competidores, tenemos unas variables del entorno donde hay que trabajar para poder sacar adelante y posicionar la organización que estamos liderando o que tenemos. Digamos que en términos militares la estrategia se define bajo el criterio de conflicto, pero en la organización, la estrategia, en el ámbito organizacional, la estrategia se define y la entendemos es en el ámbito de la competencia. En ese entorno realmente competitivo, donde una organización se enfrenta en una lucha, entre paréntesis, por ganarse un mercado frente a otros competidores, ¿cierto? Que son las otras organizaciones que de alguna u otra forma ofrecen productos y servicios similares a los que la organización ofrece. Con miras a poder analizar esto que estamos hablando y aprovechando que estamos hablando de términos militares, quiero que observen un video. En esencia son dos videos, digamos que se deben observar, que se complementan y los vamos a encontrar aquí en un link que está aquí en la parte de abajo. Y la idea es que puedan observar esos videos a conciencia y hagamos las siguientes reflexiones. Vamos a la pantalla. Y las reflexiones es, después de ver este video que lo que hace es un análisis de la estrategia de una guerra, que es la guerra de las Termópilas entre ejército persa y los espartanos, quiero que se hagan estas preguntas. ¿Cuáles estrategias podemos identificar por parte del ejército espartano? ¿Cuáles estrategias podemos identificar por parte del ejército persa? ¿Y cuáles eran las fortalezas y debilidades de cada uno de los bandos? Entonces, quiero solicitarles que revisen el video y que hagan estas reflexiones y más adelante vamos a estar comentándolas. Bueno, una vez he revisado el video, creo que es muy claro y creo que en el video se logra realmente entender realmente cuáles son las estrategias de ambos bandos. Si miramos los persas, ¿cuál era su estrategia? Realmente era un ejército de volumen, era el volumen. Era un ejército que articulaba muchas tácticas y muchos grupos especializados para afrontar la guerra, pero sobre todo era volumen. Realmente era un ejército descomunal, donde parte de ese volumen, pues, de esa cantidad de soldados y de guerreros, era generarle incluso temor a su adversario. Vemos que por el otro lado tenemos a los espartanos. Y los espartanos, ¿cuál era su estrategia? Digamos que tenían varias estrategias. Una era que era un grupo, un equipo o un grupo de guerreros élite. Realmente desde pequeños eran guerreros que eran criados desde niños para la guerra. Segundo, estaban armados realmente para matar. Realmente el chifos, la espada que tienen, los escudos, eran adecuados para acompañar esa valentía y esa preparación que tenían como ejército. Adicional, tenían estrategias para trabajar en equipo y era formar esa gran coraza uniendo todos los escudos, con lo cual se protegían de una manera muy efectiva. Pero sobre todo había una estrategia clara y que más allá de estrategia, un recurso muy valioso de ellos, era que no sentían miedo, eran unos guerreros preparados psicológicamente para la guerra. Adicional, ellos definieron una estrategia y fue esperar al ejército persa en un estrecho donde esa gran cantidad de guerreros persas no iba a ser tan problemática porque en últimas, al ser un estrecho, la guerra se iba a luchar
hombre a hombre, un hombre con otro hombre. Entonces eso facilitaba para los espartanos la situación. En ese orden de ideas, miren cómo cada uno de los ejércitos tenía sus recursos, tenía sus estrategias y podían asumir toda esta situación de guerra desde un observador diferente. Pero todos querían obtener la victoria. Bueno, digamos que en esencia eso es estrategia. Ahí podemos ver un ejemplo de cómo funciona la estrategia en la guerra y podríamos extrapolarlo al ámbito organizacional, ¿sí? ¿Cómo hago frente a mi competencia? ¿Cómo hago que mi producto sea mejor que el de la competencia o más allá de que sea mejor, que genere más valor para los clientes? ¿Cómo hago para llegar a un mercado donde no me conocen y donde hay jugadores locales, por ejemplo? ¿Cómo hago para poder ganar una proporción de ese mercado? Entonces miren que todos estos conceptos aplican a la organización. Bueno, muy bien. Ya yéndonos un poco más al concepto moderno de estrategia, vamos a ver en pantalla unas definiciones teóricas y ya mucho más modernos de lo que es la estrategia. Vemos que la estrategia tiene que ver con determinación de metas y objetivos básicos de una organización a largo plazo y la adopción de un curso de acción y asignación de recursos necesarios para lograr dichas metas. Es decir, tiene que ver con demarcar muy claramente hacia dónde voy y qué recursos voy a necesitar para lograr llegar a lo que les mostraba ahora en el tablero, que era el futuro deseado. Otra definición dice que la estrategia es un patrón de los principios, de los principales objetivos, propósitos o metas y las políticas y planes esenciales para conseguir dichas metas, establecidas de tal manera que definan qué clase de actividad tiene o en cuál quiere estar la organización y qué clase de organización queremos ser, cuáles son esas características de organización. Entonces, más allá de solo definir podemos ver en este concepto que más allá de definir el punto de llegada también es quién queremos ser como organización, cuáles van a ser esos atributos, cuáles son las características que queremos tener como organización. Y por último, la tercera definición nos dice, es la dirección y perímetro de la organización en el largo plazo, que compatibilice sus recursos con su entorno para alcanzar las expectativas de sus grupos de interés. Claro, no podemos olvidarnos que las organizaciones tienen diferentes grupos de interés. Básicos, siempre vamos a hablar de los socios, trabajadores, proveedores, clientes y organismos del Estado, reguladores, entes de regulación y control. Entonces, allí, en esencia, la estrategia tiene que ver con de qué manera la organización establece y logra unos objetivos y de alguna forma logra también generar valor para los diferentes grupos de interés. Entonces, miren cómo pasamos de un concepto de estrategia de guerra a un concepto de estrategia organizacional, donde lo que hacemos principalmente es ubicar la organización como centro de este concepto, pero también cómo y hacia dónde vamos a apuntar con esta organización. Y aquí, pues vamos a empezar a identificar o a unir ese concepto de estrategia con lo que llamamos la planeación estratégica. En ese orden de ideas, realmente, la estrategia es todo ese ámbito a través del cual la organización identifica hacia dónde quiere ir, hacia dónde quiere proyectar ese crecimiento, cuál va a ser su foco. Y la planeación estratégica es cómo lo voy a hacer. Es un proceso, es un paso a paso de actividades que voy a desarrollar con el fin de poder definir y tener clara la estrategia.